Buenas tardes, compañeros en Venezuela. Mi nombre es Marlon Peña Labrador. Quiero expresar un saludo muy especial desde Maputo, la capital de la República de Mozambique. La ciudad de las acacias, se conoce como la ciudad de las acacias, es un lindo paraje de entrada al Océano Índico que tengo exactamente en mi frente. Estoy muy complacido de participar esta tarde, esta bonita tarde del viernes 26 de mayo del año 2017, en honor al legado del comandante Fidel Castro, el tributo del comandante Fidel Castro, que está desarrollando el cuarto Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Agradecer en especial al profesor Reinaldo Bolívar por la invitación que me hiciera en participar en este congreso como ponente. A la vez también agradecer al profesor Oscar Godoy, que muy amablemente estuvo conmigo durante toda la semana abordando los temas, los ejes temáticos, para poder hacer una pequeña contribución al Congreso Internacional que se está desarrollando en este momento en Venezuela. Yo también quiero expresar mi saludo cariñoso, un saludo especial, en principio a los compañeros estudiantes del diplomado que desarrolla el Centro de Saberes Africanos, el diplomado en África y el diplomado en el Caribe insular, porque de alguna manera debo sentirme solidario con ustedes. Yo soy egresado de la primera corte del diplomado en Saberes Africanos, soy hijo del Centro de Saberes Africanos y eso me hace sentir muy orgulloso. También saludar a los compañeros trabajadores de la Cancillería, a mis colegas trabajadores quienes nos apoyan cada día. En esta ocasión yo tuve la coordinación de hacer una pequeña presentación para la mesa número 1, la mesa que en este momento estamos trabajando, que desarrolla la temática del legado político y económico del comandante en jefe Fidel Castro. Es un grandísimo honor que tengo de poder abordar la materia. He tomado la decisión de trabajar el concepto de la revolución del comandante Fidel Castro como una matriz de orientación política, como una guía de acción. De esa manera poder hacer una contribución en ese sentido. Para mí esta materia tiene particular importancia, sobre todo porque nosotros tenemos plena, los académicos, pues los que intentamos abordar el tema académico, sabemos que un concepto sólido es aquel que nos permite apoderarnos de los elementos esenciales por convicción e incluso por amor, y hacerlo una guía para la acción cotidiana. El término, la palabra, el concepto de revolución que nace de la voz viva, de la acción cotidiana en el siglo pasado del comandante Fidel Castro, creo que podemos aprender mucho de él y de lo que es el carácter conceptual de la revolución para el comandante Fidel y la revolución cubana. Sugiero que pensemos en ello. Hago un ejercicio con ustedes de manera interactiva para que después podamos enriquecerlo. Evidentemente que después de estos 30 minutos, voy a intentar que sea menos el tiempo de la presentación, podamos también tener unos espacios de compartir y poder definir una estrategia de interacción que ya el profesor Oscar Godoy les hablará. Entonces, a propósito de nuestra historia reciente, la palabra revolución es muy común en nuestro vocabulario social, en nuestro vocabulario político, en nuestro vocabulario cultural, económico y hasta familiar. Pero la palabra en sí misma no representa un producto acabado. Es decir, la revolución no se compra en la panadería, no se compra en la ferretería, no es un hecho histórico consumado, no es un fin en sí misma. La palabra revolución o el concepto de la revolución es en esencia un proceso gradual en el cual las personas, nosotros, en determinado momento histórico, conseguimos o consiguen ser un movimiento cohesionado por la mayoría, en este caso de un país, o de una nación, o de un movimiento social, que se propongan objetivos comunes, que se propongan un plan para alcanzar sus metas y sus sueños sociales más anhelados. Eso es en esencia lo que refiero en términos de la historia nuestra, ¿no? Cómo
ubicarnos en el tiempo y en el espacio en función de lo que es la presentación del concepto de revolución del comandante Fidel Castro, una guía para la acción. Hay muchas personas y analistas internacionales, sobre todo cubanos, periodistas, académicos, que han tratado esta materia, porque el concepto que el comandante Fidel Castro desarrolló, que lo voy a citar a continuación, tiene una gran dimensión. Entonces queda claro que en el siglo pasado, en el siglo XX, Cuba, la República Hermana Caribeña de Cuba, fue el referente en América Latina, donde un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro en ese momento estaban definiendo en la práctica, en la acción, también de manera conceptual, teoría, el concepto de revolución. Esa definición, como todos sabemos, traspasó las fronteras de Cuba para viajar por toda nuestra América, nuestra Avia Yala, y seguidamente o de manera paralela incluso en el territorio africano. Recordemos las contribuciones que haría Cuba de manera revolucionaria, de manera sin precedente, a los países del cono sur de África que luchaban por sus independencias, con los movimientos de liberación nacional. El propio Che Guevara estuvo en África. Entonces, el planteamiento hecho el 1 de mayo del año 2000 por el entonces presidente, comandante en jefe Fidel Castro, define el concepto de revolución de la siguiente manera. Yo voy a citar exactamente el concepto como lo expresó el compañero del comandante Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender los valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, es desinterés, es altruismo, es solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por los sueños de justicia para Cuba, para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Maravilloso concepto, tengámoslo en la mente para que después veamos entonces algunos elementos característicos de la palabra revolución para el comandante Fidel, dentro de lo que yo denomino uno de sus legados más importantes, que nos permite apropiarnos de él para que en esta realidad nuestra, en esta revolución nuestra que ya lleva 16 años en Venezuela, 17 años, pueda tener el éxito que todos nosotros deseamos tenga para beneficio colectivo, para la felicidad suprema de nuestro pueblo. Entonces voy a utilizar una metodología que está muy de moda, ustedes conocen perfectamente, que es mostrar, yo voy a desmembrar el concepto que ya cité para hacer una pequeña reflexión y trabajarlo con esa titulación que hice de guía para la acción. El primer elemento que refiere al concepto de revolución del comandante Fidel Castro tiene que ver con el sentido del momento histórico. Esa primera palabra o esa primera idea fuerte que el comandante nos dice, revolución es sentido del momento histórico. Entonces es imprescindible conocer, sobre todo para las nuevas generaciones, los jóvenes, ¿no?, los hechos más destacados y las realidades que ocurrieron, no solo en Cuba en particular, sino en el mundo en general, de los peligros existentes, el desequilibrio de los poderes y las oportunidades que por lo menos se avisoraban. Es necesario comprender lo que los pueblos de alguna manera piensan, sienten y hacen, desean o incluso hasta rechazan. Eso es tener sentido del momento histórico. Es importante saberlo. En Venezuela, el sentido del momento histórico, haciendo un viaje de la realidad de Cuba en el momento en que se desarrolló la Revolución Cubana y tratando de trasladar ese planteamiento del sentido del momento histórico a nuestra realidad, en Venezuela el sentido del momento histórico en revolución nos remonta
al año, nos remonta al nefasto periodo de la Cuarta República, a todo lo que se desarrolló en nuestra patria desde el año 58 del siglo pasado hasta el año 98, los 40 años de la mal llamada democracia representativa que existió. Luego nos remonta también al año 1989 cuando se sucedió el Caracazo, seguidamente en el año 92 con la rebelión militar contra el modelo neoliberal implementado, y seguidamente nos remonta también en el año 94 para llegar a la elección de nuestro comandante Hugo Chávez en el año 98 y la puesta en la escena política de Venezuela de una revolución que fue o se constituyó en la última revolución del siglo pasado y la primera a iniciar el siglo XXI. Eso determina la primera expresión del concepto de revolución del comandante Fidel Castro, que se refiere al sentido del momento histórico. Hay que tenerlo claro, nosotros debemos tener sentido del momento histórico para poder comprender a profundidad el concepto de revolución del comandante Fidel Castro como legado y guía para la acción de todo revolucionario o de todo actor revolucionario. El segundo elemento tiene que ver con la siguiente ficha que voy a mostrarle, que es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es la expresión que se sucede en el concepto de revolución. Y yo puedo decir que todos conocemos que la resistencia al cambio es un elemento muy común y presente en las personas en general e incluso en los procesos sociales. La famosa expresión de la zona de confort, todos la habremos escuchado alguna vez: yo estoy en mi zona de confort, no quiero cambio. Eso parte de esa idea. Eso nos limita siempre. Aún así debe quedar claro que lo único permanente, y eso también ustedes lo saben, es el cambio. Probablemente la mentalidad humana, la mentalidad de las personas, el pensamiento de la persona sea lo más difícil de cambiar. Las personas debemos buscar cambiar, evidentemente, para mejorar. Eso no quiere decir que los cambios siempre son lo que esperamos, pero hay que hacerlo. El miedo al cambiar las cosas nos hace ser, en mi humilde opinión, retrógrado. En revolución, el cambio, para mí, y para lo que interpreto, parafraseando el maravilloso concepto de revolución que hace el comandante Fidel Castro, es transversal. Fidel cambió la forma de hacer política y la estructura del Estado. Pero no solo eso. Fidel logró transformar la forma de percibir el concepto de cultura y, sin duda alguna, la cultura misma del pueblo cubano. En el caso de Venezuela, de igual manera, haciendo otro ejercicio de trasladarnos a nuestra patria querida, el comandante Chávez, con la constituyente del año 1999, cambió todo aquello que para el momento histórico debió cambiar. Primero en lo político, luego en lo económico, seguidamente de manera progresiva en lo social y cultural. Esta expresión no se refiere a reforma. Ustedes perfectamente habrán escuchado la diferencia existente entre revolución y reforma. De alguna manera recordemos que el comandante Fidel Castro, nuestro líder revolucionario, manifestó muchas veces estar en contra del reformismo. Chávez siempre estuvo en contra del reformismo. No es igual revolución que reformismo. Los cambios que se plantean en revolución son estructurales. Por eso la constituyente del año 99, por eso el llamado a la constituyente que ha hecho nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. El presidente y comandante en jefe Fidel Castro ya lo señalaba en su maravilloso concepto de revolución. Es cambiar todo lo que haya que cambiar. Seguidamente nos vamos a encontrar con otra idea central del concepto de revolución que que anuncia, que define magistralmente como legado político el comandante Fidel Castro, que es igualdad y libertad plenas. Bueno, todos sabemos que la igualdad entendida como que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollarse, y la libertad como el valor más preciado de todo ser humano. Nosotros conseguimos nuestra libertad y nuestra independencia con la maravillosa gesta del padre de la patria, Simón Bolívar. Pero Chávez también se refería a ello durante el proceso revolucionario que vivía Venezuela. Pero cuando hablamos de justicia social, de igualdad y de libertad, son los principios que yo de alguna manera considero son fundamentales. Entendemos entonces que dentro de un proceso revolucionario
La igualdad es la característica que primeramente nos reconoce a todos los seres humanos como iguales, valga la redundancia, sin exclusión de ninguno de sus derechos ni deberes, porque también debemos reflejar los deberes, y nos otorga además las mismas oportunidades para desarrollarnos. Nuestra experiencia revolucionaria lo ha hecho así. En consecuencia, la igualdad es el valor esencial que garantiza una sociedad mejor y la consecución de una vida digna. En cuanto a la libertad, de nuevo mostrar aquí la frase central, es una condición inherente y el valor más preciado de todo ser humano, como ya resalté anteriormente. Es el valor superior que asegura la libre determinación de las personas, de los pueblos, que es lo que debemos enfocarnos, no el concepto individual, sino el concepto global, general. En definitiva, ambos conceptos, igualdad y libertad, están profundamente interrelacionados entre sí y resultan ser complementarios, por lo cual no debemos tratarlos como elementos aislados o jerarquizar uno sobre otro, parafraseando como ya señalé, maravilloso concepto o la definición del concepto revolución como legado histórico que nos dejó el comandante Fidel Castro. Luego vamos a seguir con una idea central del concepto que es la número 4, que es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Tiene que ver con lo anterior, es la secuencia. El ser humano, como todos sabemos, yo de alguna manera expreso que es el centro de todo cuanto hagamos, es el objeto y el sujeto. El ser humano es el epicentro. Es verdad que el complejo ideológico cultural de las personas, de cada persona en particular, ¿no? Aquí sí ya individualizamos, a veces nos lleva a presenciar situaciones impredecibles, también incomprensibles. Por eso la realidad que tenemos de la violencia de algunos ciudadanos, no solo en Venezuela, sino también en otros lugares del planeta, ¿no? Sobre todo este flagelo mundial del terrorismo y la forma como la gente actúa en detrimento de las otras personas por un ideal o un pseudo ideal o una creencia, por fanatismo pudiéramos decir también. Entonces es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Esto es muy importante. Por el respeto y el amor por el ser humano y sus derechos deben ser principios irrenunciables de un ser humano. En eso el comandante Fidel fue claro en su concepto y desde luego que es una evidencia tangible en la idea de revolución del comandante Chávez al reconocer, aceptar y reivindicar a todos los sectores, a todos los seres humanos, a todos los venezolanos, sin discriminación de ningún tipo, ni racial, ni cultural, ni política, ni económica. Está expresada en nuestra Constitución y será fortalecido, Dios mediante, con la Constituyente. Entonces, hay muchos ejemplos, pero para no detallar en ejemplos que yo estoy convencido ustedes tienen y conocen hasta mejor que yo, voy a continuar con otra idea central del concepto de revolución para darle continuidad a la presentación. Ya esta la desarrollé. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Vamos a hablar ahora de es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es emanciparnos con nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Simón Bolívar consagró su vida a la emancipación y la justicia para los pueblos. Ese referente histórico nuestro, con orgullo, ineludible, nos permite ver el asunto de la emancipación desde el plano libertario, independentista, como seres humanos, como república, como nación. Obtenerla con el esfuerzo propio refuerza la moral y el sentido de pertenencia, de patria, de respeto por lo nuestro. El concepto de revolución del comandante Fidel deja claro eso. La experiencia cubana es en sí misma la emancipación por ellos y sus propios esfuerzos. Nosotros obedecemos al llamado del comandante Chávez, muchas veces ustedes habrán recordado, de la segunda y definitiva independencia, la emancipación. Vamos ahora con otra idea central que tiene que ver con esto que está aquí, que es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Estoy convencido, parafraseando
imaginándome, haciendo un ejercicio de imaginación, adentrándome en el discurso que dio el comandante Fidel Castro en ese año, en el año 2000, que Fidel hacía referencia a la delimitación de la lucha que se daba en tiempo y espacio. Lo involucraba a lo social con un enfoque no solo nacional, tomando en cuenta los elementos que intervienen en el plano internacional, conociendo las fuerzas que se estaban gestando en ese tiempo, en el siglo pasado, recordemos todo lo que fue la segunda mitad del siglo pasado, sino que sabía, por supuesto, el comandante Fidel, que las fuerzas tradicionales representadas en el poder hegemónico dominante eran internacionales, dueños de las matrices de opinión global y manejaban a su gusto lo que hoy conocemos como era global o globalización. Sin duda que el comandante Fidel tenía además conciencia plena de la importancia de la ciencia y la tecnología para lidiar con esas poderosas fuerzas dominantes internacionales. Vamos seguidamente a trabajar un texto que creo está aquí. Es defender valores en lo que se crea al precio de cualquier sacrificio. Bueno, se me traspapeló la ficha, pero quiero señalar que en ese elemento, que es otra idea central del concepto de revolución del comandante Fidel Castro, defender valores en lo que se cree al precio de cualquier sacrificio, parafraseando de igual manera, con mucho respeto y admiración, con toda la distancia que eso conlleva, que se refiere al hecho de que los principios son irrenunciables. Todos nosotros debemos aceptar que un principio es un elemento irrenunciable. El comandante Fidel se refiere a los valores éticos y los valores morales. La revolución también es axiológica. La defensa de ellos, de esos principios, en la práctica cotidiana, en el día a día, supone que cada uno dé lo mejor de sí. Cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, debe dar lo mejor de sí para la consecución de objetivos comunes, de objetivos superiores. La expresión de al precio de cualquier sacrificio es una expresión dura, es una expresión fuerte. Cada quien puede interpretar de una manera amplia cómo en ese contexto histórico el comandante Fidel expresa que es defender valores en lo que se crea al precio de cualquier sacrificio. Por aquello también a veces de la zona de confort, de las apetencias y o tentaciones capitalistas. Vamos a seguir con otro que refiere a esta idea que está aquí, en la número 8, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Estos 5 elementos o más valores que expresa el comandante Fidel Castro deben ser características normales, naturales de todo revolucionario o quienes asuman el concepto de revolución del comandante Fidel. Cada uno de nosotros puede dar fe que estos valores están presentes en nuestros hermanos cubanos. Yo estoy convencido que todas las personas que están participando en la mesa número 1 del legado político y económico del comandante Fidel habrá tenido vinculación, trabajo, alguna actividad relativa con los hermanos cubanos. Y yo particularmente doy fe que los compañeros poseen estos valores en su accionar. Un ejemplo reciente que pudiéramos trasladar también al África, que es interesante para no desvincularnos del lugar actual donde nosotros nos encontramos, ustedes allá desde el Centro de Saberes Africanos y yo desde Maputo, como ya les dije, la ciudad de las Acacias, fueron los médicos que fueron a dar su aporte, su ayuda desinteresada en la misión internacional al África Occidental a contribuir en el combate con el ébola, contra el ébola. Ustedes recordarán que eso se sucedió el año pasado y una brigada médica de Cuba fue a trabajar en este territorio del África Occidental. Son modestos, desinteresados, altruistas, solidarios y sobre todo son héroes. Seamos como ellos. Vamos a seguidamente hablar de otra idea central del concepto de revolución. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. La lucha históricamente ha sido inherente a las aspiraciones del ser humano. La adición que hace el comandante Fidel de audacia, inteligencia y realismo es muy importante para contribuir y asegurar las victorias necesarias que el pueblo se propone en revolución. Nadie que se respete lucha sin un plan, sin una estrategia, sin estudiar y conocer al adversario. Prepararse cada día, preparémonos. Esta característica expresa en el concepto de revolución me recuerda también
el tiempo en el que el comandante Hugo Chávez nos hablaba mucho del arte de la guerra Sun Tzu. Es una referencia que hago histórica en relación a ese tema de luchar con audacia, inteligencia y altruismo. Vamos a seguir porque ya el tiempo se está acabando. Tengo aquí también mi control de tiempo, con el número 10, y con este faltarían solamente dos fichas, que refiere a esto que ustedes observan aquí: es no mentir y jamás ni violar principios éticos. Tiene que ver con lo que ya dije allá arriba, atrás, muy interesante esta expresión desarrollada en el concepto del comandante Fidel Castro de revolución, y como herencia o legado que nos deja para nosotros hacer profundas reflexiones, y más ahora en estos momentos en el mundo en general. Toda vez que los principios, como ya señalé anteriormente, son irrenunciables. Las revoluciones hechas en Cuba y posteriormente en Venezuela han actuado consecuentemente bajo principios éticos, políticos y morales, siguiendo las enseñanzas del comandante Fidel y del comandante Chávez. El respeto al ser humano, como ya lo señalé, es la esencia del sistema revolucionario y ha sido una de las claves de apoyo popular a nuestros procesos. Pese a la invariable política de hostilidad y agresión que todos sabemos y hemos vivido, ustedes más de cerca que nosotros atentos siempre, del imperio, sobre todo de las fuerzas externas, cada una de nuestras revoluciones ha mostrado su entrega a la humanidad, su solidaridad y el respeto hacia y con los pueblos del mundo. Vamos a dar continuidad para ir cerrando a esta metodología de trabajar cada una de las ideas centrales del concepto de revolución con esta que está aquí. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. La batalla de ideas no se puede relegar a un segundo plano. Nosotros tenemos que dar la batalla de la idea siempre, aunque sintamos que estamos consolidados. La batalla en el plano, a un segundo plano, respecto a la batalla económica, por ejemplo, han de marchar juntas y en total sinergia. A las fuerzas imperiales y a sus aliados les inquieta profundamente fortalecer la fortaleza moral de nuestras revoluciones, su fidelidad a los principios, su continuo crecimiento dentro y fuera de nuestra región, su capacidad y liderazgo en procesos de integración y el apoyo de los pueblos del mundo. Es por ello que, a pesar de los embates foráneos, seguimos enfrentando los ataques con serenidad, con inteligencia, con astucia y con todas las bases sólidas de los pueblos revolucionarios. Cabe destacar las palabras del presidente actual, comandante Raúl Castro, muy pertinentes en estos momentos históricos, en especial de nuestro país. Abro comillas para hacer la cita: no cederemos jamás al chantaje de ningún país o conjunto de naciones, por poderosas que sean. Pase lo que pase, tenemos derecho a defendernos. Si pretenden acorralarnos, sepan que sabremos preparar en primer lugar en la verdad y en los principios. Por último, para cerrar, el concepto de revolución que termina concluyendo el comandante Fidel Castro con este planteamiento que ustedes observan aquí: es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Les decía que este párrafo final resume y resalta aspectos trascendentales de ayer, de hoy y por supuesto del futuro, de mañana. Los sueños de nuestro libertador Simón Bolívar, de José Martí, del comandante Fidel, de nuestro comandante Hugo Chávez, se encuentran más vigentes que nunca, pues sus frutos y su alcance son innegables. Es innegable además que la revolución no descansa y que la concreción de nuestros sueños está sostenida en nuestras ganas de seguir venciendo en esa batalla. Yo voy a citar, para cerrar, al comandante Hugo Chávez con una expresión de un alto presidente que refiere a este término, a esta idea que está aquí, que refiere a que hay mucha gente que piensa y piensa y piensa y poco hace para la realidad lo que ha pensado. Aquellos hombres, Bolívar y Martí, pensaron y se fueron a la batalla y murieron y dieron todo por la libertad y por llevar a la realidad sus ideas revolucionarias, sus ideas de justicia, de independencia y de libertad. Pues vamos nosotros, los hijos de
el comandante Fidel, los hijos del comandante Chávez, los hijos de Bolívar, los hijos de Martí. Vamos nosotros a estas nuevas batallas de hoy, de independencia y de libertad. No nos queda más alternativa que nutrirnos, prepararnos, pensar con ellos, por ellos, para nuestro pueblo, e irnos a la batalla política, a las batallas sociales, a las batallas económicas, a las batallas por la integración, que hoy estamos retomando con mucha fuerza, pero que vienen de allá, ya ellos lo habían señalado. Eso fue una expresión, cierro la cita, del comandante Hugo Chávez en el Aló Presidente número 49 del 29 de octubre del año 2003. La cita, reitero, del concepto de revolución que hoy tuve el extraordinario privilegio de estructurar en una guía para la acción con todos los elementos que pudiera haber dejado en el aire, que pudiéramos enriquecer en la interacción, fue tomada del discurso del comandante Fidel Castro en el año 2000, y para mí es uno de los legados más importantes que todo revolucionario debe apropiarse, no solamente de Cuba y no solamente de Venezuela, de todos los países que respeten las revoluciones, con sentido, de convicción y de amor. Quería expresar aquella expresión también del comandante Fidel Castro cuando hizo su última alocución al pueblo de Venezuela y al mundo, donde señaló unidad, lucha, batalla y victoria. Ese es el elemento que más recientemente se refiere a este planteamiento que cierra la presentación de hoy. Y decirles que estoy muy alegre con mis compañeros de trabajo aquí en Mozambique, en Maputo, porque hoy tuve deseos de mostrar el uniforme de la selección vino tinto, haciendo un comentario final, porque bueno, clasificamos invictos en el Mundial de la categoría sub-20, consiguiendo una victoria 1-0 en Corea del Sur, y por esa razón tengo entonces el uniforme de la selección de fútbol de Venezuela. Les mando un caluroso saludo a todos allá. Espero que la presentación haya sido de provecho. Puedo interactuar a través del Twitter, del Facebook, del Instagram, de mensajería de grupo de WhatsApp, o como establezca el profesor Oscar Godoy, para conseguir algunas apreciaciones e interacciones o preguntas que tengan ustedes dispuestos a realizar. Estaremos aquí con la diferencia horaria que se tiene, dispuestos siempre a compartir y acompañarlos con el 4º Congreso Internacional de Saberes Africanos, Caribeños, Americanos y Caribeños, en honor y tributo al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Muchísimas gracias. Canimambo, como dicen los africanos de Mozambique, de las tribus del sur de Mozambique, del antiguo imperio de Gaza, que refiere a la palabra gracias en el idioma Xangana. Chao.